Esta es la primera parte de los videos relacionados a las locaciones de playa de la telenovela Corazón Salvaje de 1993. Te mostraremos la playa candente de Juan del Diablo y Aimee durante su breve historia de amor. Esto y mucho más a continuación. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Parte del enorme éxito de Corazón Salvaje de 1993, entre diversos factores, fue la selección de las locaciones de playa, y una de ellas es precisamente la de Mismaloya, en donde se realizó la tensa escena de pelea entre Juan del Diablo y Bautista con su compinche en un risco. Dura lucha sostenida por Juan, no pudiendo evitar finalmente ser lanzado al mar aparentemente muerto. Mismaloya, nombre en náhuatl que significa lugar donde agarran peces con sus manos. Es un pequeño pueblo ubicado en la costa de la Bahía de Banderas, en el estado mexicano de Jalisco, 13 kilómetros al sur de Puerto Vallarta. Tanto la playa como el pueblo ofrecen un entorno mucho más tranquilo que la bulliciosa Puerto Vallarta. Además, la fusión entre las colinas de la Sierra Madre Occidental y las aguas del Océano Pacífico les dan un encanto único. Famosa por sus arenas doradas, su clima tropical y sus aguas de intenso color azul esmeralda, playa cuyas dimensiones no son demasiado llamativas, puesto que mide apenas unos 350 metros de largo. Sin embargo, la belleza contenida en este espacio reducido es digna de aplausos. Esta hermosa playa fue el epicentro de la fama de Puerto Vallarta, por ser el escenario en 1963 de la 25ª producción de John Huston, La Noche de la Iguana, producción basada en la obra del dramaturgo teatral ganador del premio Pulitzer, Tennessee Williams, protagonizada por Richard Burton, Deborah Kerr, Ava Gardner y Sue Lyon. Aunque la película tuvo un éxito aceptable, lo que realmente le dio el impulso a Puerto Vallarta fue el escandaloso romance entre Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ambos casados en ese momento y perseguidos por la prensa donde fuera que pusieran un pie. Este romance fue tan escandaloso que el Vaticano lo condenó calificándolo de vagancia erótica. Elizabeth Taylor era la estrella mejor pagada de Hollywood y además considerada la mujer más bella del mundo, ya en su tercer matrimonio, lo que inmediatamente transformó a Puerto Vallarta de un pueblo de pescadores que nadie conocía en un impactante y pintoresco destino mexicano y eventualmente en el destino tropical de fama mundial que es hoy. Cuando llegaron el director de cine y las estrellas de Hollywood para la producción cinematográfica, todo cambió para el pequeño pueblo. Llegaron los medios mundiales. La prensa, al ver que no había escándalos jugosos, se concentraron en hablar del lugar, lo que inmediatamente atrajo a visitantes de alrededor del mundo. One of the great attractions of being an actor Otra película famosa se rodó cerca, más arriba por el valle del río Mismaloya, siendo set y escenario de la filmación de una de las películas de acción más taquilleras de los 80s, Depredador, protagonizada por Arnold Schwarzenegger en 1987. Mismaloya es un pedacito del paraíso en la tierra que atrajo con su belleza a grandes producciones, entre ellas, por supuesto, a Corazón Salvaje de 1993, quedando para siempre en la retina y el corazón del televidente. ¿Cómo no recordar las candentes y románticas escenas entre Juan del Diablo y Aimee en una hermosa playa, entregados al amor, cuya pasión y calor del momento no pudieron ser apaciguados ni siquiera por el mar?
Para estas escenas románticas de playa entre Juan del Diablo y Aimé, la producción acertadamente escogió a Sayulita, una pequeña y pintoresca localidad de playa situada en la Bahía de Banderas, en el extremo sur del estado de Nayarit, a 41 kilómetros de la ciudad jalisciense de Puerto Vallarta. El pueblo se encuentra entre la playa y un grupo de pequeñas elevaciones desde las que se tienen unas vistas espléndidas, especialmente en el amanecer y en el ocaso. El verde de la exuberante vegetación, los tonos verdes y azul turquesa del océano Pacífico y la suavidad blanca y ocre de los arenales constituyen una postal digna de contemplar. Muy cerca de Sayulita, desde el centro a 10 minutos, encontrarás un verdadero oasis de tranquilidad. La Playa de los Muertos es una hermosa ensenada al norte de la playa principal del pueblo. Su peculiar nombre se debe a que para llegar a ella es necesario pasar por el cementerio local. Tras atravesar una pequeña colina, te encontrarás con un pedazo del cielo en la tierra. La Playa de los Muertos disfruta de aguas tranquilas, idóneas para nadar sin correr peligro. Además, el color y la transparencia de sus aguas crean las condiciones perfectas para descubrir la fauna marina. Su ambiente calmo y hermosos paisajes invitan a la contemplación y al relax. Con razón, la producción de Corazón Salvaje de 1993 eligió esta encantadora playa para recrear aquellas escenas románticas de la naciente y temporal aventura entre Juan del Diablo y Aimé. Este video aquí no termina. Te invitamos a ver la segunda parte del video relacionado a las locaciones de playa de Corazón Salvaje de 1993. Estará fantástico. Nos veremos en el próximo video.